A tomar contacto con Agustín Jerez, fue director de Energía Argentina. Le agradecemos enormemente su tiempo. Agustín, Sebastián Carbón es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. Bueno, Agustín, vos estuviste al frente de la empresa en tiempos de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Escuché una entrevista que te hicieron en donde vos asegurás que la obra ya se pagó, digamos, con lo que la Argentina ya ahorró por tener el gasoducto, ya pagó la obra, ¿digo bien? Sí, sí, correctamente. El análisis que tenemos hecho nosotros con el equipo, que por la sustitución de importaciones que se ahorró Argentina, digamos que se ahorró el país, la cuenta da que el ahorro que generó el gasoducto está en el orden de los 3.000 millones de dólares. Y bueno, es un proyecto que habrá costado, fue una inversión de 2.800 millones de dólares, con lo cual en menos de un año de su operación el gasoducto ya se repagó. Uh-huh. Es una obra que generó el consenso prácticamente unánime de todo el arco político. Te he escuchado declaraciones que vos decís, bueno, se ha cuestionado por ahí las formas, pero no el fondo de la cuestión, de lo importante que es haber hecho el gasoducto. Hacia futuro, porque digo, son obras, uno repasa la historia y encuentra este tipo de obras, obviamente no está repleto, digo, hay que repasar las últimas décadas de la Argentina y encontrar 3 o 4. Digo, a futuro es un camino que imaginás se va a recorrer con mayor frecuencia, que los gobiernos pueden apostar más, teniendo un ejemplo tan claro como este que vos mencionás recién, es decir, una obra que recién se terminó y ya se amortizó. Sí, bueno, creo que el gasoducto es la síntesis de lo que puede suceder en nuestro país cuando los actores políticos, económicos, técnicos, sindicales se unen, digamos, para empujar algo que se entiende que el país lo requiere y que se puede lograr, incluso con niveles de ejecución que se ven en el primer mundo, ¿no? Porque, digo, me gustaría aclarar que este fue un proyecto cuya construcción duró 10 meses. Uh-huh. Es decir, en 10 meses logramos construir un gasoducto de 550 kilómetros, de un diámetro grande, 36 pulgadas, que permite un enorme beneficio a la economía argentina, como estábamos diciendo recién. Solamente en su primer año de operación ya lleva ahorrado, en menos de su primer año de operación ya lleva ahorrados 3.000 millones de dólares. Con lo cual, hay obras de infraestructura, sobre todo en el sistema energético, que es lo que yo conozco, que hay que desarrollar para que Argentina sea autosuficiente, digamos, en materia energética. Uh-huh. Y no dependa de la importación. Lamentablemente, las autoridades de este gobierno nacional entienden que la obra pública o las obras de infraestructura no tienen que construirse, y a partir de esa decisión se han postergado y se han demorado obras que nosotros ya habíamos dejado, o licitaciones que ya habíamos dejado en marcha, como por ejemplo la reversión del gasoducto norte, que tiende a llevar gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país, sí, permitiendo que sustituyamos todo el gas que importamos de Bolivia. Para hacer una cuenta sencilla, un proyecto de 800 millones de dólares que permite sustituir 1.600 millones de dólares por año de lo que importamos de Bolivia. Ahora, ¿desde dónde se entiende, Agustín, un razonamiento de ese tipo? Digo, porque, más allá de las cuestiones ideológicas y de cómo esté posicionado este gobierno, hay una ecuación muy sencilla y lineal, digo, y vos incluso no es una promesa a futuro, porque hay un ejemplo concreto que es el del gasoducto Néstor Kirchner. Costó 2.800 millones de dólares, ya sustituyó importaciones por 3.000. Digo, es evidente. ¿Por qué pensás que el gobierno, más allá de lo ideológico, no se encamina a una obra de este tipo? Bueno, es exclusivamente por una cuestión dogmática. Yo creo que uno de los grandes daños que se le hace a nuestro país es cuando los gobiernos asumen posiciones dogmáticas. ¿Qué significa esto? Que incluso ante situaciones, por ejemplo la de construir un gasoducto, que resulta muy beneficioso para la Argentina, el dogma, es decir, la ideología, les dice el Estado no tiene que construir obras de infraestructura. Entonces, a partir de ahí, se aleja de esa postura, de la posición de construir obras de infraestructura, y, digamos, deja de hacer algo que es
digamos, obras que son beneficiosas para todos los argentinos, digo, no solamente en la economía doméstica, sino también en la producción, en el comercio, la posibilidad de fabricar bienes o prestar servicios a un menor costo, con lo cual te genera otra dinámica en la economía. Pero bueno, el dogma, digamos, afecta no solamente a este gobierno, no es particular a este gobierno, sino de todos los gobiernos. Cada uno ha tenido su particularidad en lo que fue dogmático, y a partir del dogma le ha generado un daño, un impedimento de desarrollo a la Argentina. Eso te quería preguntar también, digo, en la cuestión macroeconómica está la sustitución de importaciones y los miles de millones de dólares que una obra de este calibre le ahorra a la Argentina. En la micro, en la del usuario, digo, estamos viviendo un momento en donde estamos viendo el tarifazo en materia eléctrica, también lo esperamos para el gas, fundamentalmente para el invierno. Digo, que la Argentina produzca más barato o que pueda producir en realidad y no importar, genera que el usuario pague una boleta más barata. Claro, bueno, yo ahora te voy a hacer una cuenta breve para que podamos graficar, digamos, la importancia de las obras de infraestructura. El aumento de tarifas de gas, como bien vos acabas de manifestar, es brutal. Va a rondar el 500%. La actualización tarifaria que hace este gobierno lo hace teniendo en cuenta los conceptos también de importación de la energía. ¿Qué dice este gobierno? Dice, bueno, mi energía no es solamente o mi gas no es solamente el gas que yo le compro a los productores locales, que se lo pago a X precio, se paga $3.50 el gas para ponerle números. Sí. Sino que mi cuenta de gas, dice el Estado Nacional hoy, este gobierno dice, mi cuenta de gas es lo que yo le compro a los productores locales a $3.50, pero además lo que tengo que comprarle o lo que tengo que importar del exterior para poder abastecer a toda la demanda. Sí. ¿Bien? Perfecto. A partir de ahí, hace una cuenta y dice, bueno, el usuario no puede pagar solamente los $3.50 que yo le pago al productor local. Hay usuarios, los industriales, los comerciales, el decil de mayor ingreso de Argentina, etcétera, que tienen que pagar todo. ¿Se entiende? Sí. Que tienen que pagar lo que le pagamos a los productores locales, pero también lo que importamos. Entonces ahí la cuenta se empieza a engrosar, porque ya los $3.50 no son solamente los $3.50 a los productores locales, son los 8 o 9 dólares que le pagamos a Bolivia, los 15 o 16 dólares o 8 dólares que también pagamos GNL, según cómo esté el mercado internacional, y ahí se empieza a incrementar el valor del gas. ¿Nosotros qué decimos? Digo nosotros porque yo pertenecía a una gestión diferente de este gobierno. Nosotros, ¿cuál era nuestro posicionamiento? El Estado tiene una carga en su cuenta de energía. Una carga, digo, que pagamos todos, porque al fin y al cabo, cuando importamos energía, estamos utilizando recursos de todos los argentinos. Sí. ¿Bien? ¿Cuál era la diferencia? Que el gobierno, en vez de entender que tenía que pasar toda esa cuenta y cargársela al usuario domiciliario, cargársela al comercio, cargársela a la industria, lo cual haría bastante difícil el funcionamiento de las familias, el funcionamiento de los comercios, el funcionamiento de las industrias, estableció otro tipo de parámetros. Che, ¿cómo hacemos para sustituir esa energía? Abaratemos la energía local a partir de la construcción de obras de infraestructura, que aparte son permanentes en el tiempo, porque el gobierno anterior hizo el gasoducto, pero el mayor beneficiario va a ser, o uno de los principales beneficiarios va a ser este gobierno. Claro. Entonces, se construyó el gasoducto en tiempo récord y ese gasoducto permite sustituir y empezar a abaratar la cuenta de lo que se denomina la balanza comercial energética. Sí. Entonces, yo no le paso, digamos, no mitigo mi balanza comercial haciendo que las familias paguen más, sino que mitigo mi balanza comercial haciendo obras de infraestructura, que además generan empleo, que además generan movimiento en la economía, que además son permanentes en el tiempo, que además permiten una sostenibilidad del sistema. Ese es el criterio. Ahora, este gobierno entendió que las obras de infraestructura no las tiene que construir, que este gobierno no tiene, o que el Estado no tiene que estar presente en obras de infraestructura porque las van a hacer los privados. Permitime que te haga una aclaración. Sí. En todos los periodos donde el Estado no intervino en obras de infraestructura no se construyó ni 1 kilómetro de gasoducto. Claro. O sea, todo lo que hay en la Argentina está hecho por el Estado. Está hecho por el Estado. De hecho, la
la infraestructura que hoy administran los privados está construida por el Estado. Digo, las grandes transportistas de gas, las distribuidoras de gas, las distribuidoras de energía, las grandes transportistas de energía, eso lo construyó el Estado siempre. Entonces, retirar al Estado de la obra de infraestructura que generan beneficios, como esta cuenta que estamos haciendo, me parece una torpeza que después la termina pagando no solamente los gobiernos, porque tienen que utilizar divisas para importar energía, sino también la economía doméstica, que tiene que pagar una energía a un precio más alto, que le entorpece o le encarece los bienes y servicios que produce o que presta. Agustín, ¿qué porcentaje de la energía que necesitamos los argentinos se produce en nuestro país y cuánto se importa? Y a ver, te hago la cuenta fácil. En invierno que es el tope, digamos, el mayor momento de consumo de gas, estamos importando en el orden del 22-23%. Uh-huh. Según cómo venga la demanda también. Quizás si hay menor demanda, porque o hay recesión económica o se consume menos gas, puede estar en el orden del 20%, 19%, pero es más o menos eso. Está bien, o sea, ahora, sí. A partir de estas obras de infraestructura, como fue el gasoducto, como era el gasoducto Reversión Norte y como era la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, se podía sustituir completamente esos porcentajes y generarlos en el mercado local o producirlos, digamos, con trabajo argentino. Uh-huh. Y en una situación ideal, ¿la Argentina podría convertirse en un país exportador? Exactamente, bueno, esa era la segunda parte del plan, digamos, la construcción de los gasoductos, primero para el abastecimiento de la demanda doméstica y posteriormente para la exportación. Pero, a ver, lo importante también es que en un mundo tan inestable, con factores exógenos, es decir, que están por fuera de la capacidad de administración de nuestros gobiernos o incluso de nuestra sociedad, sí, con factores exógenos, como por ejemplo puede ser la guerra, sí, que afectó el precio de la energía, la guerra de Rusia y Ucrania, sí, o incluso los ataques que recibió Israel durante este fin de semana, que ya hablaban de un incremento del precio del barril de petróleo. Todos esos factores hay que tratar de anularlos de alguna manera. Porque imagínate que nuestro país, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en otra parte del mundo, sí, tiene que pagar energía muchísimo más cara porque bombardearon un país, sí, o porque pasó algo, porque rompieron un gasoducto sí, pero Agustín, además en Europa, lo que fuera. Además teniendo la posibilidad, porque si vos me decís, vos sos, claro, un país que no tiene reservas de gas y, digamos, por más obras que quieras hacer no podés, necesitas importarlo. Bueno, vaya y pase. Ahora, teniendo todas las condiciones naturales de un país como la Argentina para poder hacerlo, y yo te insisto en algo que me parece, digamos, una realidad que parte la cara. Veo, si vos en 10 meses, si el Estado en 10 meses pudo hacer un gasoducto que sustituye importaciones por 3.000 millones de dólares y ya se pagó no sé, ¿en cuánto tiempo? ¿En poco más de un año? 10 meses. En 10 meses. Digo, si, es muy evidente, digo, ¿por qué no seguir con esa lógica? Exactamente, esto se explica solamente por una cuestión dogmática, de entender que espiritualmente que el Estado no tiene que participar en obras de infraestructura, y eso le hace mucho daño a la economía, pero no a la economía, digamos, a la cuenta de la nación. Le hace daño a la economía doméstica de las, sí, familias, le hace daño al tipo que tiene una pizzería, a la cantina del barrio, le hace un daño al flaco que está con su restaurante y que todos los meses hace un esfuerzo enorme, que con la recesión, con la caída de las ventas, hace un esfuerzo gigante para poder mantenerlo abierto, que tiene 2 o 3 empleados. A ese tipo, la decisión de no construir gasoductos, la decisión de un Estado ausente en materia de obras de infraestructura, la, sí, decisión de ir hacia un mercado donde aparentemente lo van a construir o lo van a manejar los privados, lo daña profundamente y lo va a dejar, como este tarifazo de gas que vamos a transitar a partir del mes que viene. Digo a partir del mes que viene porque lo que se está consumiendo ahora se impacta en la factura se va a ver en la factura de mayo. Sí. Lo va a dejar al borde del cierre, sí, generando
no solamente un conflicto de orden doméstico para quien cierra, sino generando un conflicto de empleo, porque ahora la inflación va a caer, porque hay recesión, pero ahora estamos ingresando a otro conflicto que es muchísimo más grave, que es el del desempleo. Ahora la inflación va a caer porque nadie está consumiendo y porque no hay circuito económico dentro de nuestro país. Pero el problema que se viene es el del empleo. Sí, nosotros repasábamos las cantinas, los comercios que van a empezar a cerrar, te van a generar un problema de empleo. Y ahí la situación va a cambiar rotundamente. Antes de charlar con vos, repasábamos un informe que se publicó esta semana, una encuesta en donde la desocupación pasó a ser el segundo tema de preocupación de la gente, casi a la par de la inflación. Es decir, me preocupa naturalmente la inflación, porque es un país con una inflación altísima como la tienen pocos en el mundo, pero me empieza a preocupar también si tengo o no laburo. Exactamente, bueno, probablemente en algún momento, no sé si será durante el mes de abril, mayo, junio, en algún momento se va a llegar a un dígito de inflación, se va a llegar a 9, después va a volver a subir porque las facturas de los servicios regulados todavía no impactan de lleno, sí van a empezar a impactar a partir de mayo, con lo cual en abril podría llegar a tener un dígito de inflación, de casualidad. Se va a festejar, el gobierno va a festejar el dígito de inflación, pero el problema siguiente es el empleo, porque nadie está consumiendo. Entonces, el problema que se viene es un problema de empleo, es decir, mucha gente desempleada. Y ahí el problema cambia, porque ya no es una cuestión macroeconómica, de números, de si manejamos o no la emisión, de si el gobierno emite más, emite menos. Ya es un problema de doméstico, de las casas, de las familias argentinas. Estás escuchando a Agustín Jerez, expresidente de NARSA. Yo pongo el ejemplo de un amigo mío que tiene una pyme con 70 empleados, que pasó de pagar en su fábrica 1.700.000 pesos de factura de luz a 4 millones de un mes al otro. Digo, también es difícil que no haya un traslado a precios de eso, ¿no? Es difícil que no haya un traslado a precios en un contexto donde ya la recesión te generó caída del consumo. Con lo cual, tu amigo tiene dos posibilidades. Si decide ir por la posibilidad de contener y dejar abierto su negocio, va a tener que empezar a despedir gente, porque no tiene ventas. Esa es una realidad. Y la otra realidad es el cierre, porque ya el negocio ya le es inviable. Con lo cual, cuando se habla de tarifas, cuando se habla de energía, porque la energía tiene que valer lo que tiene que valer y todas esas cosas que nos venden y que nos llenan los medios y nos llenan de comunicadores diciendo que hay que pagar las cosas como lo que tienen que valer, yo les cuento que la energía no es un kilo de lomo que vos lo podés dejar en la heladera del supermercado. La energía es un vector de desarrollo. Si vos no tenés energía a precios competitivos, tu amigo, por ejemplo, no se puede desarrollar. Si vos no tenés energía a precios competitivos, por ejemplo, un restaurante no puede estar abierto y no puede dar 3, 4, 5, no puede tener 4 o 5 empleados. ¿Se entiende? Entonces, querer implementar un sistema tarifario en nuestro país, como lo es, digamos, o similar a lo que pasa en otras partes del mundo, me parece que es de una gravedad intelectual profunda. Porque yo te pregunto si el salario promedio en Argentina o el salario mínimo es de 1.700 o 1.800 dólares como es en Estados Unidos. No, claramente no. Pregunto, pasa lo mismo con España, ¿no? Uno ve lo que vale la leche en España. Claro. Sí. Si el salario mínimo en Argentina son 1.600 dólares, 1.600 euros como es en Europa. Sí. Entonces, en una economía donde tu salario mínimo son 200 dólares, donde tu jubilación mínima son 210 dólares, vos no podés implementar un sistema tarifario comparándolo con países que tienen una renta mínima, porque es el salario mínimo, de 1.800 dólares. Digo, me parece un agravio intelectual, ¿se entiende? Y esto es lo que estamos viviendo. Están implementando sistemas tarifarios, políticas tarifarias, pensando en la salud de los estados contables de las empresas que prestan esos servicios y no están pensando en la economía doméstica que los tienen que pagar.
Ujú. Ahora, Agustín, es difícil lo que te voy a preguntar porque es una cuestión que hubiese pasado, sí, digamos, una cuestión contrafáctica. Pero yo recuerdo, nosotros hicimos una nota el año pasado con Guillermo Michel en tiempos de la gestión de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa era ministro y cuando se especulaba sobre la candidatura de quien, bueno, después terminó siendo el candidato del peronismo, y él hablaba puntualmente de la reversión de este gasoducto, de la exportación, digo, como que hubiese sido eso un factor clave en una gestión de Massa. Digo, eso primero te lo pregunto a vos, si eso hubiese pasado así, digo, si dentro de una gestión, si el peronismo hubiese ganado, hubiese tenido evidentemente, por lo que decís, una política distinta y cuánto hubiese eso impactado. Y también quiero preguntarte, porque fue una crítica que se le hizo mucho tiempo al kirchnerismo, sobre todo en el gobierno de Cristina, de la matriz energética. Digamos que ese fue uno de los grandes problemas después de la economía argentina. Bien, digamos, por la primera consulta había un plan que ya se estaba ejecutando, que era del de sustituir importaciones energéticas, con lo cual nosotros habíamos lanzado ya la reversión del gasoducto norte, que ya estaba prevista la inauguración para el 30 de marzo, es decir, hace 10 días, más o menos, ya hubiéramos inaugurado ese gasoducto, que nos hubiera permitido sustituir los 1.600 millones de dólares por año que Argentina importa de Bolivia, con lo cual te iba a generar una estabilidad también en la parte de necesidades de divisas. Ya estaba planificada la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que es un gasoducto que iba desde Saliqueló hasta la localidad de San Jerónimo en la provincia de Santa Fe, que eran más o menos 600 kilómetros más de gasoducto de transporte, que se iba a financiar con un crédito del BNDES, que ni siquiera se iba a utilizar partidas del Tesoro, se iba a financiar con un crédito del BNDES, con el cual ya habíamos conversado, con el cual ya estábamos en negociaciones y ya tenía la aprobación por parte del gobierno de Brasil. Este era el plan para sustituir y generar o ser en Argentina un país autosustentable en materia energética, es decir, que no tuviéramos que importar más energía. Si me preguntas, te digo, los valores de importación anuales que tiene Argentina por energía, o que tenía Argentina por energía antes de la construcción de la primera etapa del gasoducto, eran 8.700 millones de dólares. Esa es la cuenta, 8.700, 9.000, había que ver cómo estaba el precio internacional del barril y del gas. Eso por un lado. Entonces, esa primera etapa nos permitió sustituir, que es la que ya está construido, nos permite sustituir 4.200 millones por año, más o menos, 4.000 millones de dólares por año en materia de gas. Y estos otros dos gasoductos, la reversión del gasoducto norte y la segunda etapa del Néstor Kirchner, nos iban a permitir sustituir otros 4.500 millones de dólares y con eso cerrábamos, digamos, el autoabastecimiento energético. Esto obviamente se paralizó, porque este gobierno entiende que las obras de infraestructura no se tienen a qué hacer. Después de mucha presión por parte del sector privado, decidieron continuar, recién el mes pasado, decidieron continuar con la licitación y con las adjudicaciones que nosotros habíamos dejado de la reversión de gasoducto. ¿Presión por qué, Agustín? Bueno, porque fue una decisión, digamos, la primera decisión fue no hacer nada, sí. Y la siguiente decisión, después del sector, probablemente el sector de los productores de gas de Argentina, que alertaron al gobierno sobre que no hacer el proyecto no tenía sentido, digo, dejar de hacer el proyecto le iba a encarecer la cuenta de importación de energía, decidieron recién el mes pasado continuar y relanzar el proyecto que nosotros habíamos dejado. Está bien, ahora, esos que presionan son los que el gobierno anhela que hagan las obras, digamos, dentro de la lógica de este gobierno sería ese mismo sector privado que debería hacer las inversiones. Exactamente, exactamente, tal cual, como para hacerle la síntesis es así. Y después, respecto a la segunda consulta, que había un problema con la matriz energética, no sé bien a qué te referís.
un problema a que no se hicieron las inversiones, a que no se generaba la energía necesaria en la Argentina. Digo, uno podría pensar, bueno, todo esto que se empezó a hacer y se hizo después, en el caso del gasoducto, es porque se encontraron las reservas después, ¿no? Se encontraron, a ver, el gasoducto es producto, digamos, de otra decisión del Estado, que es la recuperación de YPF. Si no se hubiera recuperado YPF, probablemente, y digo probablemente porque la historia argentina así lo demuestra, Vaca Muerta no se hubiera desarrollado nunca, porque, para que podamos entender brevemente, un pozo en Vaca Muerta, en el año 2012, cuando se recupera YPF y cuando se empieza digamos, a desarrollar el conocimiento sobre la formación geológica Vaca Muerta, costaba 25 millones de dólares. ¿Bien? Esos pozos no eran rentables desde el punto de vista económico, porque la realidad es que primero había que conocerla, la formación, había que conocer lo que era Vaca Muerta. Nadie había perforado e intentado extraer gas de ahí. Entonces, la primera empresa que lo hace es YPF. YPF es la que toma el desarrollo, la que toma la bandera del desarrollo de Vaca Muerta y que permite que después, con los años, a partir del conocimiento de la formación que tomó YPF, se pueda desarrollar Vaca Muerta. Hoy un pozo en Vaca Muerta cuesta 8 millones de dólares, 7 millones de dólares. Entonces, a partir del conocimiento de Vaca Muerta, es que se empiezan a desarrollar las reservas de gas no convencionales. Y eso es lo que permite que se construya el gasoducto. Porque sin gas, vos no podés construir una obra de infraestructura para tenerla, digamos, sin funcionamientos o vacío. Sí. Con lo cual, si vamos analizando, son políticas, digamos, políticas de Estado a mediano y largo plazo, o te podría decir en el desarrollo de una nación, en este caso a muy corto plazo, porque 10 años en la historia de un país no es nada. Después puede haber otro tipo de críticas, si había o no había atraso tarifario, ese tipo de críticas, digamos, habituales que se hacían en ese momento, y puede ser que en algún momento haya habido algún atraso tarifario, que no se haya actualizado el valor de la tarifa, y de que eso haya generado complicaciones en el orden macroeconómico. Sí. Pero eso no quita, digamos, a que nos tengamos que ir al otro extremo. Claro. No, y además yo lo que te podría decir como habitante de una ciudad del interior y de una provincia, después te quiero preguntar también por un tema que nos atañe más de cerca a los entrerrianos, pero ¿por qué nosotros pagamos la luz tanto más cara que en Capital Federal, siendo que somos una provincia productora? Y esa discusión no la dio nadie, pasaron todos los gobiernos y el reclamo de los entrerrianos sigue estando. Claro, bueno, ese es otro gran elemento a tener en cuenta, que hay provincias, como por ejemplo Entre Ríos, que tienen energía, que generan energía, pero que eso no se ve reflejado en la cuenta, digamos, de una factura domiciliaria o de un comercio o de las industrias que están radicadas en la provincia. Sí. Con lo cual, el entorno que se está viviendo hoy en relación a la cuestión energética, el incremento de los precios a partir de la evaluación que se hace el 11 de diciembre del año pasado, el incremento brutal de las facturas que tienen que pagar las provincias, dan espacio a que las provincias empiecen a mirar sus recursos con más amor. Digo, si tengo, en el caso, por ejemplo, de Entre Ríos, si tengo energía en mi provincia, ¿por qué estoy pagando tan caro? ¿Por qué le estoy pagando a la nación un precio de la energía muchísimo más caro de lo que la nación me está pagando o de lo que la nación le está reconociendo a la generación de mi provincia? ¿Bien? Y en ese sentido, tuve la posibilidad de acceder a un proyecto de ley que presentó Bailo. Sí. Que entiendo es diputado ahí en sí, la sí, provincia. Sí, puntualmente te quería consultar por eso, que te iba a decir, por ejemplo, en Entre Ríos, Camesa le paga a Salto Grande entre 4 y 5 dólares y después le vende a 50 a las cooperativas. Exactamente. Y ahí empezás a valorizar, digamos, la energía que se produce en tu provincia. Porque decís, che, la nación nos paga a nosotros 4, 5, 10 dólares según el momento del año.
y nosotros le estamos pagando $50. Nosotros le estamos pagando $50 a la nación cuando a mi provincia, por la generación que tengo acá, a 100 kilómetros, a 50 kilómetros, a 200 kilómetros, le están pagando 5 o 10 dólares. Digo, en ese marco, la presentación que hace Bailo del proyecto de ley para que la provincia comercialice su propia energía, me parece primero me parece una idea federal, es decir, que valoriza los recursos de la provincia y dice, che, acá está la provincia yendo a debatir y poniendo en discusión los recursos con los cuales se podría abastecer. Y en segundo lugar, un enorme beneficio económico para la provincia, porque se ahorraría en el orden de 120 millones de dólares por año. Digo, 120 millones de dólares por año que la provincia podría automáticamente incorporar en políticas productivas. O bien en una energía a precio competitivo para los hogares, para las industrias, para los comercios. O con ese monto presupuestario que se le incorporaría, poder hacer obras de infraestructura. Me parece central. Digo, si tengo energía en mi provincia, ¿por qué no lo voy a poder utilizar? Si es lo mismo que hicieron, por ejemplo, a partir de la reforma de la Constitución en el 94 y con la incorporación del artículo 124, que le reconoce la titularidad de los recursos naturales a las provincias, es lo mismo que hicieron las provincias hidrocarburíferas, que administran y son autoridad de aplicación de sus propios recursos. Sí. Entonces, este proyecto de ley, presentado por Bailo, tiende a eso, tiende a que los entrerrianos puedan ser beneficiarios de sus propios recursos. Si tengo energía a precios competitivos en mi provincia, ¿por qué le tengo que pagar $50 a Camesa? Sí, Agustín. Porque el Estado Nacional toma la energía que se produce en mi provincia y me la está cobrando 5 veces más cara. Sí. Sí, que uno no siempre uno lee la composición del cuadro tarifario de la factura. Cuando vos ves la tarifa, vos pagás una parte de lo que pagás es del valor de la energía, pero después pagás por distribución y por impuestos un alto componente de esa factura. Es decir, cuando a vos te llega este tarifazo que estamos viendo ahora, no sé, que en una casa hay muchos vecinos de Gualeguaychú que están pagando 60, 70 lucas una factura. De esas 60 o 70 lucas tienen una parte muy importante que es por distribución. Exactamente. Y eso es lo que podría mejorar. Ya que tocaste el tema, lo explicamos brevemente. La factura tiene 3 componentes principales. Tiene la parte de generación en energía eléctrica, ¿no? La parte de generación de energía, la parte de transporte de energía y la parte de distribución de energía. Bien, esos son los 3 componentes que se pagan. En virtud de coeficientes, digamos, que están establecidos por la ley de energía, etcétera, etcétera. Entonces, si vos tenés energía cerca de tu provincia, o tenés energía en tu provincia, ¿por qué vas a tener que pagar una cuenta tan cara? ¿No? ¿Por qué tenés que pagar a la nación lo que la nación, el monto que la nación establece cuando vos podés acceder a esa energía a precios mucho más competitivos? Entonces, este proyecto de ley encaja perfecto en eso. Che, los entrerrianos tenemos energía en nuestra provincia que la podríamos utilizar para nuestro beneficio, energía a precios muchísimo más competitivos que lo que nos cobra Nación, y le estamos pagando a Nación 5 veces más lo que vale la energía. Sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Uno va al sur y paga el combustible mucho más barato de lo que lo paga acá porque son provincias productoras. Ahora, en la energía vos venís de acá y pagás más caro que en Capital, por ejemplo, y la energía se produce acá. Claro. Ese es lo conceptual, digamos, del proyecto de ley. La posibilidad de administrar tus propios recursos y que la administración de tus propios recursos redunde en un beneficio para la provincia en términos productivos, en términos de generación de empleo. Agustín, te hago la última porque insisto que escuché un reportaje muy interesante que te hicieron y contaste algo que me pareció muy pintoresco, si se quiere, que fue en la obra del gasoducto Presidente Perón, que contaste que se hizo al revés, de decir, se empezó por el final de la obra. ¿Es así? Claro, exactamente. Me habían consultado sobre la historia de los gasoductos. Sí.
y uno de los tantos gasoductos que se construyó en Argentina, uno de los principales, de los primeros, que tenía, mirá lo que son las cosas, porque permitime un minuto más. Sí, ¿no? dale. Mirá lo que son las cosas en nuestro país, que se siguen repitiendo las historias. Cuando se construye el gasoducto Presidente Perón, el objetivo de ese gasoducto era sustituir el gas de hulla, que era básicamente se importaba carbón de Inglaterra. Tenía como objetivo sustituir ese gas. Y el gasoducto, cuando se lanza la construcción, lo que las autoridades en ese momento, el presidente Perón, lo que dice es: vamos a construir el gasoducto desde los lugares donde se consume, en este caso Buenos Aires, hacia el lugar donde está el recurso. Porque si cambia el gobierno no van a poder parar la obra. Es decir, si nosotros construimos el gasoducto desde los yacimientos hacia la demanda, puede pasar que con un cambio de gobierno el gasoducto se paralice y quede abasteciendo, digamos, localidades cercanas a los lugares donde se construyó o hasta donde llegó la construcción. Pero al construirlo desde los hogares, es decir, desde Buenos Aires hacia donde están los yacimientos, a nadie se le podría ocurrir paralizar la obra, porque sería una obra, digamos, sería plata tirada. Entonces necesariamente van a querer llegar hasta donde está el gas para poder darle un sentido a esa obra. Esa fue la decisión que se adoptó. La lógica, lógica, claro. Digamos, si se hace al revés, puede venir alguien que diga, bueno, con esta parte que hicimos abastecemos hasta donde llegamos. Exactamente. Y no es una lógica vieja, o fue una idea de hace muchos años, pero no es una lógica pensar para el futuro. No, es una lógica bien aplicada, digamos, sí. Y sobre todo para el momento y la presión que tenía el Estado en ese momento de continuar importando carbón de Inglaterra, lo cual es, la idea es maravillosa, voy desde los lugares de consumo hacia el yacimiento para que la obra tenga sentido. Pero digo, en esto que vos contabas recién, digamos, si la obra se hubiese arrancado del norte hacia el gasoducto, o hacia la boca de pozo, si se hubiese arrancado, tal vez quedaría el mojón, digamos, y habría que continuarlo. Sí, a ver, nosotros diseñamos el proyecto, en realidad, no me quiero poner muy técnico, la reversión en términos técnicos es un gasoducto que une dos gasoductos, por decir algo. Con lo cual el sentido de cómo uno lo construye no era tan importante. Está bien. Y tampoco nosotros llegamos a iniciar la construcción, o sea, nosotros dejamos lanzado todo el proceso licitatorio y lo que había que hacer era adjudicar, que fue lo que hicieron el mes pasado. Pero bueno, grafica un poco también la importancia de la participación del Estado y de lo histórico que ha sido en nuestro país, la participación del Estado en materia de obras de infraestructura. Agustín, fue un placer tenerte, gracias por la generosidad de tu tiempo, un abrazo. Gracias a ustedes por la comunicación, hasta luego. Agustín Jerez, a él escuchabas, expresidente de Enarsa, hablando de, bueno, él estuvo al frente de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, el gasoducto que se hizo en 10 meses y que se sustituyó importaciones por 3.000 millones de dólares. Se acaba muchísimo más allá de las cuestiones ideológicas, partidarias. Digo, hay un ejemplo que hoy se puede comprobar. Digo, se hizo un gasoducto en 10 meses que te permitió ahorrar en importaciones más de la guita de lo que te salió a hacer la obra. ¿Se entiende? Ya en 10 meses se amortizó. Entonces, suena realmente muy disparatado que un gobierno no quiera seguir en ese sentido con las obras que se iban a hacer hacia el norte del país, por ejemplo, para sustituir el resto de la energía que la Argentina importa. Yo recuerdo, se lo decía él, nosotros hicimos una nota con Michel hace más de un año, cuando él hacía hincapié en esto, pero claro, en aquel momento era más como una cuestión a futuro de esto va a pasar, pero hoy ya lo tenés cristalizado, hoy ya lo podés ver, es decir, ya se hizo el gasoducto, ya se ahorró 3.000 millones de dólares la Argentina en importaciones de gas, entonces suena todavía más extraño que un gobierno, según dice Jerez, por una cuestión dogmática decida no avanzar en tal sentido. Y después hablaba él de la importancia que tiene este proyecto que presentó Bailo para los entrerrianos, porque cuando vos ves el cuadro tarifario de la factura de la luz que te llega a tu casa, vos habrás visto que, no sé, tal vez ahora estés pagando 50 o hayas pagado en el último mes 50 o 60 lucas de luz porque tenés 2 aires.
Bueno, en ese cuadro tarifario vas a encontrar que hay una parte muy importante de lo que vos pagás, que es por la distribución de la energía. Es decir, vos pagás por el valor que tiene la energía, pagás por la distribución y después pagás impuestos. Hay impuestos locales, provinciales y nacionales. Dentro de esa distribución aparece allí Camesa, ¿no? Que, como contó Bailo hace algunos días, paga 4 o 5 y cobra 50. Bueno, lo que se propone, o de lo que se está hablando en este proyecto que tiene el peronismo, es en generar una empresa propia de la provincia, que además Bailo aclaró, se tomó el trabajo de aclarar, no es una nueva estructura del Estado que hay que incorporar gente, se haría con la gente que ya tiene el Ministerio de Energía, para ocupar ese lugar. Entonces, que Salto Grande primero cobre mejor lo que produce. Porque además tenés a Yacyretá cobrando el doble. Pero a Salto Grande cobraría mejor lo que produce. Y las cooperativas pagarían menos, es decir, los usuarios terminaríamos pagando menos después. Hoy va a estar el gobernador, yo creo que es una pregunta que va de suyo, le va a hacer algún colega allí en la conferencia que va a dar el gobernador a las 12, porque este proyecto me parece lo suficientemente interesante para que el gobierno provincial le dé el visto bueno. Obviamente que se pisará algún dedo, lo contaba el otro día el diputado Bailo, porque hay alguien interesado en que no se cambie, que es Camesa. Ahora, me parece que hay un interés supremo, que es el de los entrerrianos, en el que una vez por todas paguemos en nuestra provincia, que es una provincia productora de energía, valores acordes a esa condición que tenemos los entrerrianos. Porque si vos vas a Bariloche, pagás el litro de nafta mucho más barato que lo pagamos acá en la esquina. ¿Por qué? Y porque son provincias que ahí se produce. Bueno, no corre con la energía. No solo no corre. Vos ves que un piso en Libertador paga la energía mucho más barata de lo que la pagás vos en tu casa acá. Entonces, un piso en Libertador en Capital. Entonces, bienvenido sea que estos temas se discuten y ojalá cuente. Bailó le remarcaba la madurez al gobierno de Frigerio en el tema impositivo, digamos, en dar marcha atrás con el impuestazo al automotor y el inmobiliario rural para dar paso a la alicuota de las entidades financieras. Bailó dijo, bueno, así como criticamos en su momento esa iniciativa, le remarcamos la madurez del gobierno de dar marcha atrás con esto, bueno, ojalá en esto se puedan poner de acuerdo oficialismo y oposición, porque al final del día, lo que a vos en tu casa te importa es lo que pagás de luz, no si lo consiguió Juan, Pedro o Diego. O sea, bienvenido sea que esto se haga, ¿no? Parece un proyecto muy interesante que ojalá salga adelante. 10 horas 11 minutos en todo el país.